compartir, yo estaba haciendo un PowerPoint, pero honestamente no lo terminé, pero vamos a avanzar con lo poco que tengo, ¿ok? Entonces, yo voy a hablar un poquito a grandes rasgos de lo que son las tres ramas del gobierno americano, pero mi enfoque va a ser sobre el Poder Judicial. Quiero entender cómo funciona el Poder Judicial y a través de esa comprensión nosotros vamos a poder entender mejor los eventos de 2014, 2019, ¿ok? Si tienen algo que opinar o participar, por favor, siéntanse libres de interrumpir. Entonces, ¿cuáles son las tres ramas del gobierno de Estados Unidos y cómo están compuestas? ¿Alguien sabe? Poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Muy bien. Son estas tres ramas, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Cómo están compuestas esas ramas? Aló, ¿puedo? Adelante. Este, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo están compuestos esos tres poderes? Sí. ¿Cómo es que están compuestos esos tres poderes? Compuesto. Ok, bueno, el Tribunal Supremo es el que compone el Poder Judicial, ¿no? Que es el Tribunal Federal de los Estados Unidos. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí, es eso. Ok, el ejecutivo pues por el presidente Donald Trump en este caso y el legislativo por el Congreso que a la vez está dividido en dos, que son la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Muy bien. Pero tal vez necesitamos ampliar un poquito más sobre eso. Básicamente lo que tú has dicho está correcto, pero existen más instituciones o más poderes involucrados en medio de eso. Por ejemplo, en la rama legislativa, está representada por dos cámaras del Congreso, por dos cámaras. Sería el Congreso del Senado o la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes de cada partido sería, ¿no? Tanto demócratas como republicanos, en este caso sería de Estados Unidos. Ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, deben aprobar los proyectos de ley antes de que sean enviados al presidente para su firma. Esa es su función. Y yo quiero que quede claro cómo es que ellos están compuestos, ¿ok? Podemos ver que el Congreso está conformado por 435 representantes y 100 senadores. Está encargado de aprobar proyectos de ley, controlar el gasto público y supervisar las actividades del Ejecutivo, entre otras funciones. Entonces, esa es parte de sus funciones del Poder Legislativo, pero no voy a entrar mucho en detalle porque el hermano Kelvin en algún momento lo va a explicar lo que es el Poder Legislativo. Um, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es, está, está compuesto, como dijo el hermano César, por el presidente, el vicepresidente y el gabinete. Es decir, el equipo que trabaja junto al presidente mano a mano. Todo, el gabinete es el equipo que trabaja dentro de la Casa Blanca, ¿ok? Su función es implementar leyes y esa implementación de leyes viene de acuerdo a situaciones que se le presentan donde el presidente tiene que tomar decisiones cruciales para el país. Y él propone leyes que después tienen que ser pasadas al poder legislativo para ellas poderlas aprobar. Y cuando ellas las aprueben, entonces el poder legislativo envía nuevamente las leyes
al Poder Ejecutivo para la firma del presidente. ¿Ok? El Poder Ejecutivo está integrado por el presidente, el vicepresidente y el gabinete, como ya habíamos dicho. Y está a cargo de implementar las leyes del país y tiene la facultad de vetar legislaciones previamente aprobadas por el Congreso. Entre las funciones del Poder Ejecutivo está la de vetar legislaciones previamente aprobadas por el Poder Legislativo, o sea, por la Cámara de Senadores. Eso, ocurre en medidas donde, por ejemplo, una legislación que la Cámara de Senadores presentó, pero ante una situación crítica no es aplicable o amenaza con la seguridad de los ciudadanos, entonces el presidente tiene la autoridad de vetar esa legislación, pero antes de vetarla, él necesita mandar una nueva propuesta y esa nueva propuesta debe ser previamente aprobada por el Congreso. ¿Me dejo entender? ¿Pueden seguirme la lógica? Sí, Ok, muchas gracias. Tal vez, porque algunos no responden, tal vez simplemente repites lo que has dicho en menos palabras, un poquito. O yo tal vez puedo tratar de hacerlo por lo que yo entendí. Tú hablaste sobre dos ramas de los tres ramas de las cuales consiste el gobierno americano y así también muchos otros países. Has hablado de la rama legislativa, primeramente, ¿correcto? Sí, Y de la ejecutiva. La legislativa está dividida en dos instituciones. Es el Congreso y la otra se llama, eso olvidé, la Cámara de Representantes. la Cámara de Representantes. Y ambos son constituidos por miembros de ambos partidos. ¿Es correcto eso? Sí, Ok. Entonces, ahora la ejecutiva, que básicamente, por eso está aquí el sello del presidente, ¿no? Es básicamente el presidente, pero no es en realidad solamente él, es también el vicepresidente y el gabinete del presidente. Lo que yo no entendí muy bien, que no sé si dijiste eso o dijiste que Kevin va a hablar de eso, qué hace el gabinete. no, lo que yo dije fue que el hermano Kelvin va en algún momento hablar más sobre lo que es el poder legislativo, sus funciones y Ah, ya, ok. cómo se... Muy bien. Ok, solo quiero hacer una aclaración. La Cámara de Representantes es elegida por cada por cada partido político, demócratas y republicanos, mientras que los senadores, aunque son propuestos por los partidos, son elegidos por el pueblo. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la Corte Judicial o el Poder Judicial. Y el poder Judicial, o también llamado, lo coloqué aquí mal. El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema y las otras cortes federales menores, que también son conocidos como el circuito de las cortes. ¿Ok? El Poder Judicial es independiente de las otras dos ramas del gobierno, lo que se considera fundamental para garantizar la imparcialidad del gobierno. La imparcialidad y igualdad para todos los ciudadanos, perdón, en el ámbito judicial, es decir, en el ámbito civil. Esta rama tiene la facultad de declarar inconstitucionalmente la legislación y puede también declarar inconstitucionales los actos del presidente. De las tres ramas que componen el gobierno americano,
la rama del Poder Judicial es la que en sí es más independiente que las otras. Ella no recibe la influencia ni del presidente ni de los senadores, es totalmente independiente en cuanto a la toma de decisiones. Sin embargo, no está del todo desconectada de las otras dos ramas. Y ya vamos a ver más allá. Su independencia viene porque no es filial a ninguno de los partidos, ¿no? Políticos. De hecho, sí es filial a alguno de los partidos políticos, pero no, su independencia existe en que ella no es influenciada, este poder no es influenciado por el presidente o por el Senado, como por ejemplo el poder ejecutivo y el poder legislativo. Si el presidente desea presentar un proyecto de ley, el poder legislativo puede tranquilamente bloquearlo si no están de acuerdo, si les parece o si es en contra del partido del que ellos pueden bloquear. O también el presidente puede presionar al Senado para firmar un proyecto de ley en caso de emergencia. Existe ese tipo de relación. No debería existir, deberían ambos ser independientes, los tres poderes deberían ser independientes, pero en realidad esa es la situación que se vive en Estados Unidos, donde la rama ejecutiva y la rama legislativa están, se puede decir, unidas de cierta manera o estrechas, son muy dependientes la una de la otra, se puede decir. Mientras que la judicial es completamente independiente en cuanto a la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué existe esa división de poderes? ¿Alguien sabe decirlo en sus palabras? ¿Por qué existe esa división de poderes de las tres ramas del gobierno? Para que exista democracia, para que no caer en una dictadura, establecer la república. ¿Ok? ¿De dónde usted obtiene ese concepto? Creo que fue John Locke. Bueno, por mi parte me voy al ejemplo de Venezuela cuando todos los poderes están conectados y tienen un solo propósito, entonces ahí se pueden violar derechos también y no se respetaría la democracia. Es interesante porque en base a eso se crea, en base a esa lógica o a ese peligro, podemos decir, se crea la separación de esos tres poderes. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente. La separación de poderes o división de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno, en la cual los poderes legislativos, ejecutivos y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa. Esa división, esa independencia de cada poder caracteriza lo que es la democracia, como dijo el hermano Keller. Ahora, Montesquieu argumentaba que el hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Esa era la lógica de él. Él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. Es decir, si yo tengo poder, yo necesito otra persona que tenga la misma autoridad o el mismo poder que yo para frenarme. Entonces, esa es la función de los tres poderes. Si el presidente actúa arbitrariamente, es función del Senado o
del poder legislativo frenar ese abuso de poder. Pero si el poder legislativo, por ejemplo, abusase de su poder, es deber del presidente frenar eso y del poder judicial juzgar eso. Si el poder judicial abusara de su poder, es deber del Senado o del poder legislativo frenar ese poder y procesar a esos jueces con el apoyo del presidente. Así funciona el circuito dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? Montesquieu, solamente para tener una idea, ¿no? No sé si tú lo dijiste. Él vivía No. hasta 1755. O sea, antes, media década antes, medio siglo antes de la Constitución Americana, antes de la Revolución Francesa. Él introdujo este concepto de separación de tres poderes. ¿Ok? Y él explica la misma lógica que el hermano Kelvin acaba de explicar. Déjenme leerle el extracto que él explica. Dice, en cada estado existen tres clases de poderes. La potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes, o de pueblos sería en este caso, y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. En virtud de la primera, el príncipe o magistrado hace leyes transitorias o definitivas y enmienda o derroga las existentes. Por la segunda, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad pública y previene las invasiones. La tercera, es decir, el poder ejecutivo, castiga a los criminales y determina las disputas que surgen entre los particulares. Se dará a esta última el nombre de potestad de juzgar y la otra simplemente la potestad ejecutiva del Estado. Él continúa explicando y dice, cuando la misma persona o el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están unidas, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o senado puedan hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Esto es algo que nosotros ya vemos en los Estados Unidos acontecer ahora. Vemos cómo el presidente, que es el poder ejecutivo, unido con el Senado, que es el poder legislativo, ya empiezan a ejecutar leyes que son tiránicas o racistas, porque en su centro o en su composición están mayormente personas de su mismo partido, de su misma ideología. Entonces, podemos decir ellos están unidos por una misma ideología, cuando ellas deberían estar separadas, ser independientes la una de la otra. Ahora, él también plantea esta situación. De nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad de legislar y de la ejecutiva. Si estuviese unida la potestad legislativa y el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, sería arbitrario. Aquí está hablando de una unión entre el poder legislativo y el poder judicial. Debido a que el juez, dice, sería el legislador. Si se uniera la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Ahora, en nuestra generación ya existente, el poder judicial tiene mucha fuerza. La Corte Suprema es bastante fuerte ya, bastante poderosa ya, como para poder frenar, como para poder hacer daño suficiente a muchas personas. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brown versus Education, ¿cómo se llamaba ese caso? Bueno, ese caso.
ellos ya tenían bastante potestad como para decir, hacemos la separación, eliminamos lo que es la segregación y mantenemos los derechos de igualdad, o mantenemos la segregación y separamos los derechos de las personas blancas y las personas negras. Ya tenían demasiada potestad para decir, tú tienes más derecho a la vida que tú por ser blanco que por ser negro. Entonces, ya el poder judicial en sí tiene mucho poder. Ahora, unido a un poder más como el legislativo, ya se tornaría en un opresor, como dijo el hermano Kelvin, en una dictadura. Pero este hombre, Montesquieu, él continúa diciendo, dice, todo estaría perdido cuando el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares. La potestad ejecutiva debe estar entre las manos de un monarca, porque esa parte del gobierno que tiene casi siempre necesidad de una acción momentánea está mejor administrada por uno que por varios, mientras que lo que depende de la potestad legislativa está mejor ordenada por varios que por uno solo. ¿Qué nos dice esa cita? Él sugiere que la potestad ejecutiva, es decir, el poder ejecutivo, debe estar en las manos de un solo monarca. O sea, puede ser presidente o cacique en algunos casos, depende del modelo de gobierno. Rey. O un rey, gracias. Dice, ¿por qué? Porque esta parte del gobierno, que tiene casi siempre necesidad de una acción momentánea, porque siempre está frente a situaciones críticas, emergentes, donde tiene que tomar medidas drásticas para dar soluciones inmediatas. ¿Ok? Está mejor administrada por uno que por varios ministros. Por eso es que muchas veces nosotros en las películas de Estados Unidos sobre el presidente, siempre vemos que el gabinete les recomienda al presidente decrete, 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 porque en este caso se trata muchas veces, existe una amenaza de guerra y el presidente tiene que ordenar el uso de la fuerza militar dentro del país cuando eso amenaza la vida de muchos ciudadanos, pero antes de ordenar eso, el poder legislativo, la Cámara de Senadores, tiene que aprobarlo. Si ellos se niegan, entonces el presidente tiene la potestad de decretar. Entonces, a veces para ese tipo de situaciones que son una emergencia y que son inusuales, es mejor que el Poder Ejecutivo ejerza el poder solamente un solo hombre, y ese es el presidente. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ok, excelente. Dice, pero, mientras que lo que depende de la potestad legislativa, está mejor ordenar varios que uno solo. ¿Por qué en el poder legislativo es mejor ordenar varias personas y no solo un hombre como en el poder ejecutivo? Porque el legislativo se encarga de establecer leyes y que son de larga duración en contrario a las ciertas decisiones que puede tomar el presidente. Y por eso, para poder llegar a y tener una equidad en la ley como tal establecida, se necesitan varias personas para poder determinar si es correcta o no la ley. Exactamente. Ellos tienen que desarrollar una ley que tiene que estar basada en diferentes situaciones, para diferentes situaciones, pero siempre y cuando resguarde los derechos de cada ciudadano, de cada civil, tanto del acusado como del acusador. Y para eso se toma mucho tiempo.
Y muchas veces el crear leyes por una persona que tiene solamente una mentalidad, puede ser conservadora, puede no entender los cambios que sufren las generaciones, el modernismo, y puedes estar cerrado en una idea, como ahora, por ejemplo, acontece en Estados Unidos. El poder judicial, perdón, el Partido Republicano, el Partido Conservador que intenta de mantener sus leyes conservadoras sin entender la innovación o la nueva generación que ha llegado, en la que están viviendo, por ejemplo, jóvenes que están, eh, jóvenes que están en proceso de desarrollo. Por ejemplo, podemos decir los homosexuales, la gente de color, ellos simplemente se estancaron en una época, en la época de la guerra civil, donde ellos creían que los blancos son superiores y no avanzaron en ver que nosotros ya vimos en otra generación donde esas cosas ya ni siquiera deberían ser importantes. Hay otro tipo de problemas en los cuales nos debemos enfocar, pero tienen una mentalidad conservadora. Entonces, para contrarrestar es necesario que exista, esa situación es necesario que existan muchos hombres para legislar una ley que esté bien pensada para cada ámbito. Y solo como información extra, para ser un posible candidato del Poder Legislativo, es decir, de la Cámara de Senadores, tú no necesitas ser partidario de alguna religión o ser exclusivamente de los Estados Unidos. Puedes ser un latino, puedes ser inmigrante, incluso descendiente de inmigrantes, no te invalida eso. Como en el caso, por ejemplo, del poder ejecutivo. Para ser presidente tú necesitas sí o sí ser nacido ahí, en Estados Unidos. Mientras que en la Corte Suprema no. O, perdón, en la Corte, en el Senado no. Ahora, Montesquieu también, él establece lo siguiente en su prerrogativa de lo que es, o en su filosofía de lo que son los poderes separados. Él dice, pero si no hubiera monarca y la potestad ejecutiva fuera confiada a un cierto número de personas sacadas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad porque los dos poderes estarían unidos, ya que las mismas personas tendrían a veces y podrían siempre tener parte una de la otra. Es decir, la asociación del poder ejecutivo y del poder legislativo coartaría toda libertad. Ya sería una dictadura. El país estaría viviendo en una dictadura. Montesquieu era un filósofo con un espíritu crítico y en su época era considerado muy liberal, muy innovador, demasiado innovador, lo cual es importante para nosotros. Ok. Solo aquí, volviendo a nuestra pantalla, lo que ven es esa pregunta de por qué existe esa división entre dos poderes, ¿no? ¿Eso es lo que ven en su pantalla? Sí, esa es la que se ve. Hermano Kelvin, ¿usted podría leer los dos últimos párrafos? Ya. Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. De este modo se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, para propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás.
puede contrastarse con la fusión de poderes y separación de funciones en los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo y la Legislatura están unificados debido a que el Legislativo nombra al Ejecutivo. Esta doctrina no se refiere solamente a la separación y al equilibrio de los tres clásicos poderes de Estado, sino a la necesidad de dividir el poder político donde se encuentre, sea en la esfera municipal, regional o nacional, para así garantizar la libertad política y evitar los abusos de poder mediante la vigilancia y control recíproco de los poderes separados. Muy bien. Hermano Kelvin, ¿qué usted entiende del segundo párrafo? Bueno, amplía lo que hemos estado hablando, ¿no? Y menciona que la separación de poderes está simplemente para que cada poder de manera independiente pueda contrarrestar cualquier abuso de algún poder que quiera sobreponerse a los otros. Entonces ese es el rol que tiene cada poder de manera independiente, de poder bloquear cualquier abuso de poder. Ok. ¿Y qué entiende por esa parte donde dice puede contrastarse con la fusión de poderes y la separación de funciones en los sistemas parlamentarios? Bueno, ahí lo que yo entendí es, ahí lo que yo entendí es que menciona que el poder legislativo es el que nombra al ejecutivo, ¿no? El ejecutivo cuando va a tomar el poder se presenta a la Cámara de Senadores y al Congreso y es el que lo nombra, ¿no? Y también podemos ver que en cierta forma la Cámara de Representantes tiene también partidarios de un partido político y pueden tener afinidad y esa unión, ¿no? Que puede perderse. ¿Qué significa si el poder legislativo tiene poder para nombrar al poder ejecutivo? ¿Qué más le otorga ese poder? ¿Cómo? ¿Qué más le otorgaría ese poder? No entendí bien la pregunta. ¿Puedes repetirla? Se cortó un poquito. Ok. El tener poder, en el caso del poder legislativo, para nombrar al poder judicial en caso de que tuviera ese poder, ¿con qué otra autoridad o qué otro poder se le es otorgado al poder legislativo? ¿O qué conlleva eso? No, no sé. Hermano Marco, ¿usted sí? Tú dices, la pregunta es que aparte de sacar leyes, ¿qué otro poder tiene el poder legislativo? ¿Es la pregunta? Sí, no. La pregunta es, en caso de que el poder legislativo tuviera el poder de nombrar un ejecutivo, ¿qué otro poder más obtendría automáticamente? El poder del Ejecutivo. No. También tendría, bueno, en cierta manera sí, pero también conllevaría el poder de, ¿cómo se dice? De eliminar o de escoger, seleccionar, em, ¿cómo sería lo opuesto a nominar? Dar la baja o Sí, dar la baja, pero ¿cómo se dice? Hay un término que se me fue del vocabulario ahorita. Destituir. ¿Ok? Si el poder legislativo, en caso de que tuviera el poder de nominar el poder ejecutivo, de elegir el presidente, por ejemplo, si la Cámara de Senadores tuviera el poder de elegir el presidente,
ellos también les sería otorgado el poder de destituir al presidente. Entonces, eso ya no sería una libertad, ya sería una dictadura. Y esa unión legislativo y ejecutivo es lo más grave que puede acontecer en un modelo de gobierno. Y de hecho, este modelo es lo que ahora está aconteciendo en los Estados Unidos. Porque está Donald Trump, dueño absoluto, se puede decir, del poder ejecutivo, y está la Cámara de Senadores, en la cual ellos pusieron, o está desbalanceada, digamos, el poder, el Partido Republicano tiene mucho más miembros que el Partido Conservador, o al revés. ¿Al revés? Sí, sí, en la Cámara de Senadores y en el Congreso hay más republicanos, ¿no? que demócratas. Ok, eso, que demócrata. Entonces, ya básicamente están unidos, no legalmente, pero están unidos por ideales. Entonces, eso ya se torna un peligro donde ellos juntos pueden unirse para dictaminar leyes que se vuelvan tiranas, opresoras. En este caso, se están haciendo esas leyes contra las mujeres, contra los homosexuales, contra las personas negras, o personas simplemente que tengan un concepto diferente de lo que es el sentimiento nacionalista. Eso se está llevando ya a cabo ahora en los Estados Unidos. Y en el tercer párrafo nos dice que es una necesidad dividir esos tres poderes, ya sea tanto en el ámbito municipal, regional o nacional. ¿Para qué? Para que podamos garantizar una libertad política y evitar también abusos de poder mediante una vigilancia y control recíproco de los poderes separados. Ambos poderes tienen que ser conscientes de que son separados, son independientes y que al mismo tiempo son controlados entre sí. Existe un circuito de ellos que los controla, un balance o equilibrio que llamamos. ¿Ok? Pero yo quería que nosotros leamos un poquito más sobre las funciones de cada poder. Por ejemplo, así en una sola frase, el poder legislativo es quien hace la ley. Y esas son funciones que ellos no pueden delegar a nadie, son indelegables, son únicas de su competencia y de su estricta jurisdicción, se puede decir. Solo el Poder Ejecutivo se encarga de la ejecución de las leyes existentes mediante el uso de las normas inferiores. Es decir, él hace uso de las leyes ya existentes del Poder Legislativo, ya aprobadas, y su función es hacerlas cumplir. Tiene que ser un ejemplo en ese aspecto para que las leyes puedan ser cumplir en su debido alcance, con su propósito original. Pero él lo que puede proponer también son enmiendas que amplíen la ley, que den cabida a excepciones de la ley. ¿Ok? Las enmiendas de la Constitución americana fueron propuestas por el Poder Ejecutivo siempre entonces. Sí. ¿Y esos Porque son modificables? ¿O las pueden enmiendas, añadir la enmienda o pueden cambiarla, no? sí, porque las enmiendas son para situaciones específicas, donde se entra donde se amenaza la seguridad del Estado. Por Pero ejemplo, las enmiendas también se llevan a votación, ¿no? En el Senado. en caso de que no amenace con la seguridad del Estado, sino más bien con la seguridad civil. Entonces sí entran en una votación en el Senado. Por ejemplo, Ok. en este caso,
en los Estados Unidos, las protestas amenazan con una guerra civil interna en los Estados Unidos. Entonces, esas se tienen que discutir en el Senado. No se puede imponer, aunque impuestas como una enmienda que el presidente propone, darían la solución, pero eso sería un abuso de poder del Poder Ejecutivo. Ahora, aquí dice, no existe el decreto de ley o el decreto legislativo o similares, que muchas veces nosotros vemos en las películas, que el presidente decreta algo por encima de la autoridad del poder legislativo. Cuando ocurre eso, puede ocurrir eso, pero sus decretos pueden ser de corto alcance, es decir, exclusivamente para situaciones específicas. Por ejemplo, si hubiese un intento de ataque de un misil de Rusia a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos lo detecta, ellos pueden decretar el uso de arma en un campo, ¿cómo es que se usa esa expresión? Donde existe población, donde alrededor hay alcance y se puede arriesgar muchas vidas, él puede decretar en ese entonces el uso, porque es preferible arriesgar las pocas vidas que el resto de las vidas de la otra nación, del resto de la población, o sea, de mayor número de la población. O el uso de tecnología privada que ha sido solamente estrictamente para un objetivo. Entonces ellos pueden hacer uso de todos esos recursos, pero es un decreto de ley temporal. Y un Pero ejemplo, justamente recordaba un ejemplo, a ver si recuerdo bien. Ni bien Trump había sido elegido, él, yo entiendo, sacó una ley o decreto, hizo un decreto que no permitía el ingreso de árabes de ciertos países al país, ¿no? Pero eso, poco tiempo después la corte lo anuló. ¿Fue eso? eso es eso es, no, eso sería un abuso de poder del presidente, porque no había amenazas, simplemente estaba basado en especulaciones. Pero, por ejemplo, el caso del presidente George Bush con el acto patriota, ese era un caso emergente porque había una amenaza que es una sospecha de amenaza que perduraba. Pero como no se pudo comprobar con exactitud, entonces eso tuvo que haber sido temporal el acto patriota. Ese es un decreto de ley. ¿Okay? Pero el decreto legislativo que la Cámara de Senadores decreta algo para limitar al presidente, eso no existe, no puede existir. Pero sin embargo, ahora en los Estados Unidos no se está llevando a cabo, pero se ve indicios del Poder Legislativo querer frenar al presidente Trump en algunas decisiones. Por ejemplo, se lo frenó en el hecho de bloquear el presupuesto para la construcción del muro en México, ¿no? En las fronteras de México. Eso podemos ver, se puede decir que fue un decreto legislativo, pero no en sí, estaban en su derecho constitucional ellos de hacerlo. Una pregunta, hermana. Adelante. Teniendo claro que los tres poderes deben estar divididos, porque tiene un propósito eso, el presidente de los Estados Unidos podría decretar una ley dominical por su autoridad de ser presidente, sin pasarlo a votación en el Senado. Si él decretara estaría haciendo un abuso de poder, pues esto no arriesga la seguridad del país. Entonces, como antes nosotros veíamos las cosas, o como el adventismo ve, de que va a ser una ley que sale así de la noche a la mañana, es algo totalmente imposible.
considerando el presidente que tenemos en los Estados Unidos, podemos decir que no es imposible. Lo que él Claro, puede, no es imposible, pero legalmente no es posible. no es posible. Lo que él Claro, puede hacer, lo que se ve que se está haciendo en ese caso, es que el Poder Ejecutivo manda su propuesta de gobierno, su propuesta de ley al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, tiene la mayoría apoyando al presidente. Entonces puede haber alianza o unión de esos dos poderes, lo cual se torna por eso en algo peligroso, porque se empiezan a dictar leyes tiranas. Eso sería una tiranía contra la libertad religiosa, esa ley. Y claro. ese es uno de los fundamentos de los Estados Unidos, que se está arriesgando. ¿Se entiende eso? Sí, sí, claro. Ok. También dice que los decretos presidenciales no constituyen ni tienen fuerza de ley y están limitados en su aplicación y afectan a la administración de la rama ejecutiva. Es decir, en una situación de seguridad nacional, el presidente tiene la autoridad de decretar, pero no es constitucional. Lo que quiere decir es que su decreto va a ser únicamente para esa situación. No es válido ni aplicable para ninguna otra situación. Si hubiese otra situación similar como esa, tendrían que ah, decretar nuevamente una medida de emergencia. No pueden usar el decreto de este presidente de ese año en base a la misma situación. No pueden hacer eso, porque su decreto está limitado y es exclusivo para esa aplicación. ¿Me dejo entender ahí? ¿Se entiende? ¿Podría repetir eso un poco, hermana? Que justo me hablaron y no escuché nada. Ok. Disculpe. Dice que los decretos presidenciales no constituyen ni tienen fuerza de ley y están limitados en su aplicación. Es decir, el presidente no puede decretar sí, pero para una situación en específico, para una situación de momento, que es una emergencia nacional, por ejemplo, de seguridad nacional. Pero ese decreto no puede ser aplicado en el futuro en una situación similar. Si hubiese una situación similar de ese tipo, lo que quiere decir es que el presidente no puede valerse de este decreto de este presidente pasado, sino que él tiene que decretar nuevamente otra medida, o puede ser la misma medida para esa nueva situación, porque su decreto tiene un límite en su aplicación. Una vez aplicado, queda nulo. ¿Me dejo entender? Sí, sí, queda claro. Ok. Ahora dice, solo el Poder Judicial ejerce la potestad jurisdiccional. Él dice, pero los poderes no están totalmente separados debido a la existencia de medios que conectan los poderes, llamados controles y equilibrios, los cuales hacen posible equilibrarlos, evitando que cualquiera de ellos sea preponderante. ¿Qué quiere decir potestad jurisdiccional? ¿Alguien sabe qué quiere decir potestad jurisdiccional? Es un poder que corresponde a los juzgados y tribunales. Eso. Es un poder que cubre los juzgados y los tribunales de cada área en los Estados Unidos. Es decir, este poder tiene potestad sobre cada rincón en los Estados Unidos. Mientras que el poder
judicial y el poder legislativo y el poder judicial tienen mayores límites. Es únicamente leyes, mientras que el poder judicial está a nivel federal y a nivel regional, se puede decir. O sea, podríamos decir que el ejecutivo y el legislativo es a nivel nacional, ¿no? Porque las leyes son a nivel nacional y el presidente es nacional, ¿no? Pero cuando dice el poder judicial y tiene potestad jurisdicción, jurisdiccional, es porque hay jurisdicciones, ¿no? Y cada estado tiene ciertas normativas y ciertas leyes internas, ¿no? Y ellos son los que las hacen valer. Exactamente. Este poder judicial tiene potestad sobre cada estado interno, independiente, mientras que, por ejemplo, el poder ejecutivo del presidente no puede dar una orden a Carolina del Norte, por ejemplo, porque Carolina del Norte es un mini estado como todos los demás, independiente que tiene sus propias leyes y algunas de ellas son completamente opuestas al presidente, a las leyes del presidente. Se rigen bajo las normas legislativas del todo el país, pero tienen sus excepciones. Por ejemplo, si el presidente desea mandar hacer, ¿cómo se dice cuando el ejército entra a la ciudad? Si él decide mandar la Guardia Nacional para resguardar la seguridad de esa zona, porque hay una amenaza de... Intervención, ¿no? Es una intervención, el presidente podría, pero el gobernador de esa ciudad podría bloquear esa orden, dando él su propia orden a la Guardia Nacional y decir, desacaten la orden del presidente. Entonces, hasta ahí llega su límite del presidente con ese estado. Existe esa situación donde esas cosas pueden pasar en Estados Unidos. No tienen completa jurisdicción el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo llega a ser algo teórico en otros estados. Por ejemplo, algunos estados decretan que es válido el decreto de muerte, mientras que el poder legislativo dice no, es su derecho de cada ciudadano conservar la vida, entonces no es válido, pero en otros estados sí. Entonces tienen sus límites. Hay algunas leyes que no son aprobadas del todo en los estados independientes. Pero esas limitantes existen hasta que es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Porque ahí ya podría el presidente actuar de manera rápida y momentánea, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si el presidente tendría que hacer eso, él estaría haciendo uso de su poder como poder ejecutivo. Entonces, para hacer eso, él tiene que recibir el apoyo del Congreso. Si el Congreso no está unido a él está bloqueado, sigue bloqueado. Ah, ok. Yo vi que en otros países, Argentina, por ejemplo, el presidente no necesita el apoyo del Congreso o de otra institución si ese Congreso, por ejemplo, no puede congregarse o está en vacaciones o cosas así. No sé cómo es en Estados Unidos, no sé esos detalles, pero no, creo que también es una medida para que en situaciones especiales, entonces el presidente puede proteger el país porque, por ejemplo, no hay Congreso o está bajo ataque o lo que sea, ¿no? Pero con el actual presidente se ve que muchas cosas están en peligro de ser abusados, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Ahora, aquí lo que me interesa es ver cómo está compuesto el Poder Judicial y los números de sus miembros. Y vemos aquí existe un acta judiciaria
de 1789, que sería bueno que ustedes leyeran porque les va a dar una amplia idea. Dice, la Constitución no especifica el número de miembros que debe tener la Corte Suprema. Es el Congreso el que tiene la facultad de fijar el número de jueces. Originalmente, el número total de jueces fue fijado en 6 por la ley judicial, el acto judiciario de 1789. Cuando el país creció geográficamente, el número de jueces aumentó y la Corte fue ampliada a 7 miembros en 1807, a 9 en 1837 y a 10 en 1863. Pero por la ley de jueces del circuito, es decir, el acto de circuito de jueces de 1869, el número de jueces fue fijado otra vez en 9. Un juez, presidente y 8 jueces asociados. La composición se ha mantenido desde entonces. Y la hermana Tess explica este concepto. Él dice, deberían ser 4 conservadores y 4 liberales, ¿sí? Y el juez presidente sería quien delibere para qué lado va a ser la posición. Él tiene que ser neutral en este caso, ¿no? Esa es la idea de que haya un juez presidente. Pero en Estados Unidos se olvidó este principio, que tiene que haber ese equilibrio para que se pueda controlar. Y fíjense que este diagrama muestra una amplia idea de lo que funciona el balance y el equilibrio del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí tenemos la rama legislativa. La rama legislativa, su función, dice, el Congreso aprueba las normas del presidente y el presupuesto. Puede pasar leyes por encima del veto presidencial y removerlos o removerlas de la oficina. Esas son las leyes que el presidente sugiere para aprobar. Son proyectos de ley que envía para el Senado para que ellos lo puedan aprobar. Pero ellos pueden removerlo en caso de no estar de acuerdo o vetarlos completamente ya. O sea, ni siquiera ya hacer un proyecto a futuro. Y el presidente, su función o su relación con el Senado, el presidente puede vetar una legislatura del Congreso. Él puede decir, no estoy de acuerdo, el Congreso presenta un proyecto de ley al presidente y él dice, no estoy de acuerdo, y simplemente no da la firma. Si esa ley no tiene la firma del presidente, no se puede presentar una ley. No se puede presentar esa ley. Queda vetado el proyecto hasta que el presidente firme. Pero vetar también significa eliminar el proyecto de ley, que el próximo presidente, por ejemplo, no lo pueda recibir porque ha sido vetado. Ahora, la relación de la rama legislativa con la rama judicial es la siguiente. La rama legislativa, el Senado, confirma a los jueces nominados por el presidente para reenjuiciar jueces y removerlos de su cargo. Ellos controlan la rama judicial, ¿ok? Y la rama judicial, lo que ellos hacen es, la Corte puede declarar como inconstitucional algunas leyes pasadas por el decreto. Como Corte Suprema, ellos pueden eliminar los proyectos de ley que ellos ya hayan decretado, que ellos ya hayan aprobado. Por ejemplo, que ahora Donald Trump decretase una ley contra los inmigrantes, ellos como Corte Suprema, cuya función es resguardar la seguridad de cada ciudadano, los derechos de cada ciudadano, podrían eliminar ese proyecto de ley o eliminarlo completamente. Vetarlo sería la palabra. Ahora, la relación de la rama ejecutiva con la rama judicial es la siguiente. La rama ejecutiva dice lo siguiente. La Corte puede declarar constitucional algunos actos del presidente. Es decir, el presidente, vamos a tomar el ejemplo del acto patriota.
el presidente tomó esa medida de declarar el acto patriota para que todos los ciudadanos puedan ser vigilados por ser una medida de seguridad nacional. Entonces la Corte dice, fue extremo, a ningún ciudadano le gustó, pero es constitucional porque se trata no solamente de resguardar su privacidad, sino que también la seguridad nacional de todos los ciudadanos. Entonces ellos lo aprueban constitucionalmente. ¿Ok? Y la única relación que la Corte Suprema tiene con el presidente es que el presidente es quien nomina a los jueces. Él determina qué juez va a ser el próximo integrante de la Corte Suprema. Pero para el presidente determinar quién va a ser el próximo juez de la Corte Suprema o el próximo integrante, tiene que estar seguro de que sea una persona neutral o, si bien no neutral, que le agrade a ambos partidos, tanto demócratas como republicanos. Si no están de acuerdo, la rama legislativa puede bloquear en su propuesta al presidente, como lo hicieron con el presidente Walter Warren, creo que era. Él propuso un juez para la Corte Suprema, pero en vista, no, perdón, era George Bush, cuando él propone a la jueza Mayers, él ve que la jueza no iba a ganar los votos en la rama legislativa, en el Senado. Entonces lo que él hace, él puede retirar la propuesta. Y así él habilita su propuesta para otra persona que pueda él lanzar. ¿Ok? Existe esa autoridad del presidente. ¿Ok? ¿Se deja entender? Hermana Edita, usted tiene una pregunta, pero no la consigo entender. Si me puede ayudar a entenderla. No, la pregunta no es, sí es respecto a los poderes, pero yo creo que es más, era por lo del podcast. ¿Me aclara un poquito el punto? Porque no comprendo. Sí, por ejemplo, la hermana antes, ella está hablando de la separación de poderes. Cuando ella habla, no sé cómo se traduce el nombre del vídeo, pero cuando habla de la nación, entonces Hablando de la nación. Ajá, exacto, eso. Entonces ella allí habla de esos tres poderes, ¿no? Y cómo es que funcionan, y menciona a Mitch McConnell, cómo impidió que Obama, pues, nombrara a los jueces en el 2014, ¿no? Para esperar hasta el 2016, y esperando cómo Donald Trump iba a preparar todo esto. Entonces, es muy interesante lo que ella dice ahí. Pero mi pregunta era, si hay otros, si la hermana te sigue hablando de esto en otros vídeos, porque estaba buscando y solo encontré solo encontraba en ese, no sé si tiene alguna otra parte que habla de eso, para tener más información, ¿no? Yo creo que ella habló de eso, si yo no mal recuerdo, en los videos de Uganda. Pero básicamente lo que ella dice en ese video es que el presidente Donald Trump, lo que él hace es colocar la mayor cantidad de jueces que cualquier otro presidente haya hecho en las cortes inferiores. Y él solo coloca 2 o 3, creo, en la Corte Suprema. No tengo claro el número ahora en la cabeza. ¿Ok? Esos 2 o 3 eran los que Barack Obama quería poner, pero le fue bloqueado y solo pudo poner 2.
y Mitch McConnell fue quien bloqueó esos dos. Pero sin embargo, lo que hace el presidente es colocar los jueces en las cortes menores lo más que él puede, porque el próximo presidente, cualquiera que entre a ser presidente, para escoger un juez para la Suprema Corte, tiene que ser un juez con experiencia. Y casi todos los jueces han pasado han sido parte de las cortes menores, del circuito de cortes menores. Entonces, si usted quiere escoger un juez, tiene que tomar un juez de la corte menor. Siendo un juez de la corte menor, donde ya tiene experiencia, y son un juez que ya Trump colocó, básicamente él está asegurando que el próximo juez, cualquiera que él ponga, va a ser un demócrata o un conservador sería en este caso, ¿no? Sería una persona conservadora, o sea, partidaria de los ideales de Trump. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que la hermana Tess amplía ese video. Está en el podcast 18 y si no mal recuerdo en el podcast 19 sobre este asunto. Pero el video se llama, perdón, El hablar de una nación. Y por Es eso el nosotros... 18. Sí. Es el 18, ok, gracias. Y por eso nosotros estamos haciendo este estudio de lo que son el Poder Judicial y próximamente el hermano Kelvin hará del Poder Legislativo, porque queremos entender cómo es que esta nación va a hablar como un dragón. Y es a través de esos sutiles movimientos que Donald Trump y todo su partido están haciendo. Ellos están colocando personas de donde el presidente tiene la obligación de tomar de ahí una persona, a no ser que el próximo presidente sea completamente innovador y decida, bueno, yo voy a tomar a esta persona que no tiene experiencia, pero que tiene un buen juicio, que es muy poco probable, porque entonces eso sería algo que el Senado tendría que discutir bastante, sería muy controversial, pero tiene siempre la opción de retirar su propuesta y proponer otra. Esta es simplemente la manera de cómo los republicanos han hecho que han manejado las cosas de tal manera que ellos deseen apoderarse de los tres poderes. Ellos no tienen el poder absoluto en la Corte Suprema, pero sí tienen en las cortes inferiores. Es decir, cada juez de la Corte Suprema le es asignado 1 o 2 distritos. Y el presidente siempre va a Colombia era, y ¿cuál es el otro? No me acuerdo, déjenme ver. No me acuerdo cuál era el otro. Pero eran 2 estados bastante fuertes. Entonces, en cuanto a decisión y influencia política. Pero si esos 2 estados son bloqueados, o sea, si ese juez es bloqueado por los jueces menores de estados independientes, entonces ese juez queda coartado en cierta manera. Entonces, lo que hizo el presidente el presidente Trump es de una manera muy sutil apoderarse de los poderes, de cada uno de los poderes. Por ser presidente, le es otorgado el poder ejecutivo. En la Cámara de Senadores, él colocó en la Cámara de Representantes, perdón, la mayoría del Partido Republicano, dándose así un 80% en seguridad de obtener los votos que él precisa para los proyectos de ley que él desee.
no están unidos los poderes en sí, pero están unidos por ideales en común. Y no es el bien de la sociedad. Los ideales que ellos tienen unidos son los ideales de Donald Trump, la idea de un país que Donald Trump tiene. Y esa es la idea que él tiene, es sobre una nación racista, nacionalista y homofóbica. El hermano Marco tiene un artículo que le voy a pedir que lo postee, es sobre cómo Donald Trump ve la nación. Y eso les va a dar una idea más clara de cómo es que él obtiene esos poderes. Existe mucha más información en el poder legislativo de cómo van a funcionar. Pero básicamente en el poder judicial lo que Donald Trump quiere es coartar o eliminar los derechos de las minorías. Estos serían gente de color, homosexuales o inmigrantes, latinos, diferentes ámbitos. Por ejemplo, hemos visto ya en lo que es el hecho de los árabes, de los asiáticos, ya ellos sufren opresión, cuando eso debe ser coartado. O no debe ser permitir ese tipo de racismo o segregación, pero se permitió durante el gobierno de Donald Trump. Y constitucionalmente, esos poderes, cuando ellos tienen una mayoría de un solo partido, la Corte Suprema tiene la obligación de equilibrar eso. Ella puede procesar, por ejemplo, a un senador que esté actuando de manera arbitraria, pero no lo pueden hacer porque ahora ellos tienen, entre paréntesis, podemos decir, la mayoría absoluta. No absoluta, pero la mayoría en sí. Tienen 6-4, porque todavía el presidente de la Corte Suprema no se sabe, o sea, no es muy clara la postura de él para todos nosotros, porque él tiene referencia de casos pasados donde él ha dado un veredicto justo, pero también tiene precedentes recientes que él no ha dado un veredicto justo, entonces es todavía incierta, es que no entendemos nosotros bien los casos que se han llevado recientemente o simplemente él se volcó hacia la izquierda, se puede decir. Entonces es importante entender este funcionamiento para nosotros saber cómo es que va a hablar esa nación. Y de este tema no contradice el video de la hermana Tess, simplemente es un ámbito investigativo todavía en esta área. Y la idea es entender cómo funcionan estos poderes. No sé si eso responde a alguna de sus dudas o la deja con otra duda, hermana Edita. No, está bien, está bien, está claro. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas, podemos terminar. Ok, ¿puedo invitar al hermano Matías que nos dirija con una oración? Ok, vamos a orar. Ok, gracias. Gracias Dios por este tema, Señor, y que realmente también nos hace ver, como dice, cómo está caminando, Señor, como dice las leyes dominicales, Señor, que se van a dar y que debemos estar, como dice, al tanto, Señor, para poder saber, Señor, en qué momento el dragón, como dice, va a hablar, ¿no? Y tenemos que estar, como dice, orando también por las personas que también van a estar quizás oprimidas, ¿no? Y también, Señor, tenemos que advertir también, ¿no?, a las personas de esto. Así que seguimos, como es, estudiando también esos temas. Gracias, Señor, por todo. Bendiciones, hermana Solange, también a todos los hermanos. Gracias por todo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.